vamos a volver con el tema porque es titular, sigue siendo titular y por un buen tiempo va a seguir siendo titular por el tema de UPM, del ferrocarril. Resulta que un grupo de vecinos, por el costado de la vía, se fue a la Intendencia de Montevideo a entregarle una carta al intendente Daniel Martínez. Sí, el lunes pasado, cuando les contábamos que el propio Tabaré Vázquez defendió en el Consejo de Ministros la instalación de UPM2 porque generará empleo y revitalizará la economía, nosotras en Vespertinas publicamos en nuestras redes una encuesta en la que les preguntamos si te parece que es necesaria una nueva planta de UPM. Bueno, les contamos que van acumulados 1.400 votos, de los cuales el 10% dice que sí, solo el 10%, y el 90% dice que no. Así que son muchas las personas que se muestran en contra de esta iniciativa. Sí, estuvimos charlando, ¿no?, antes del programa sobre este tema y es como... Hay como muchos temas en sí mismo, ¿no? Por un lado está hay la construcción mismo de la planta, si UPM sí, UPM no. También está si el ferrocarril sí o el ferrocarril no. Entonces, y también está toda la parte de la contaminación, ¿no? Me parece que es como que abre varias ventanas y a veces es difícil de determinar exactamente el sí y el no con cada una de ellas. Claro, convengamos que como punto de partida, una obra depende de la otra. Que se haga una es como la condición de que se tenga que hacer la otra, ¿no? No hay planta sin tren, digamos. Ahí va. UPM fue una de las condiciones que le puso al gobierno y que, bueno, construyera la planta si el gobierno se ocupaba de construir, digamos, este ferrocarril con inversión del extranjero también. Para poder unir, digamos, la planta con, bueno, toda la forestación y demás con Montevideo para que de ahí salga, digamos, la producción. El tema es que sin tren no hay planta y yo creo que sin planta tampoco iba a haber tren, aunque considero que el tren es necesario para nuestro país, me parece que es una evolución. Ahora, el trazado, que es lo que de alguna manera están reclamando este grupo por el costado de la vía, ¿se podría hacer mejor? Y sí, nadie quiere un tren pasando por la mitad de la ciudad entre casas de vecinos, ¿no? Sí, parece como lógico. Algunos vecinos en el interior del país dicen justamente que la asiduidad con la que pasan, por ejemplo, los camiones ahora, si pasara el tren, estaría interfiriendo terriblemente en lo que es la dinámica de la ciudad, ¿no? Porque estarías todo el tiempo tratando de esperar para poder pasar. El gran tema acá es que las aguas están divididas, ¿por qué? Porque por un lado, como vos decís, el tren sí, el tren es volver a tener un servicio que lo estamos necesitando en estas características. Por otro lado, la planta sí o la planta no, ¿está? Por el tema de la contaminación ambiental. Y básicamente estamos en un país en que a priori y en general, no sé si a usted le pasa lo mismo, solemos decir que no a las cosas. Sí. Ante cualquier cambio. No sé si es una característica del Uruguay o es en general que pasa eso, que los seres humanos tendemos primero a decir que no. Y hablando justamente... Forma parte de nuestra idiosincrasia. Forma parte, pero también debe tener que ver porque, viste, cuando te quemas con leche, ves la vaca y llorás. Claro. Decís, le deben haber errado tantas veces que vos ante una posible falla decís... Mejor no, dejemos las cosas como están. Claro. Y en realidad, o sea, que exista este ferrocarril, más allá del trazado, tiene otro beneficio que es que esos camiones que, ¿se acuerdan que el otro día cuando hacíamos el contacto con Marcelo Irachet, pasaban camiones y camiones de rolos? Totalmente, sí. Bueno, el hecho de que exista ese ferrocarril ayuda a que esos camiones con rolos no estén pasando por allí, sino por el tren. Claro. Esos camiones con esos pesos... también destruyen las rutas. Entonces, digo, termina redundando en un beneficio. Definitivamente el dejemos todo como está tiene un fin, ¿no? Porque los países necesitan evolucionar, necesitan avanzar. Esto es una inversión impresionante, una obra, una apuesta que hace nuestro país y también el extranjero, ni que hablar. Pero bueno, también en estas cosas tan enormes, siempre hay gente que de verdad la pasa muy mal y que termina muy perjudicada, como es la gente que vive alrededor, aledaña a las vías, ¿no? Y el Estado no puede ser omiso en también brindar una solución a estos temas y entender que parte de toda esa construcción es el problema que se le genera a esas personas, que se le devalúan las propiedades, que tiene un impacto sonoro impresionante, que genera estrés.
y claro, muchísimas cosas más, ¿no? Claro, claro. Y en ese punto, porque por otro lado, en otra parte del país, la construcción de UPM para mucha gente significa voy a tener trabajo. Exacto. En una También. zona del país en donde el desempleo es el más alto, ¿no? Ya habíamos Exactamente. hablado que por allá por Durazno es donde es había como 3.600 personas desempleadas, o más o menos andábamos hablando de esas cifras. Entonces también, claro, son temas que hay que tratarlos por separado, porque viste que a veces uno comete el error y mete todo en la misma bolsa y hay que considerar a todo el mundo. Un punto Sí. importante también es que los vecinos, una de las cosas que decían es que se estaba empezando a avanzar con la obra sin que estuvieran todavía los resultados de Cierto. los estudios de impacto ambiental y territorial. Y eso, claro, Sí. es un atropello. Si realmente es así, o sea, se debería seguir el protocolo, ¿no? Claro. Volviendo al tema de los vecinos, por ejemplo, una de las cosas que sucedió es en la Intendencia de Florida le propuso al Ejecutivo por este trazado hacer un nuevo trazado para evitar que el tren pasara por determinados lugares y, digamos, el Ministerio también le devuelve otro proyecto. Entonces, un poco también en base a eso es que los vecinos por el costado de la vía le pidieron a Martínez a través bueno, anteriormente en realidad, una reunión para que se dio cita para el 15 de marzo, que sería la fecha en la que Daniel Martínez se estaría yendo de licencia para Deja su encarar la cargo, campaña, claro. exactamente. Y bueno, y todo esto fue lo que motivó la carta. Es momento de contactarnos con los vecinos, con algunos de los vecinos por el costado de la vía, con Sonia Gómez y con Marcelo Hospitale. Bienvenidos. Hola, buenas tardes a todas. Bueno, cuéntenos un poco cómo está la situación. Ustedes redactaron esta carta. Bueno, ¿a raíz de qué, digamos? ¿Qué fue lo que la detonó finalmente? Sí, un poco yo venía escuchando la introducción que venían haciendo. Aclararles que esto no es una carta, una simple carta. Esto se basa en el artículo 318 de la Constitución. Es una petición que se le presenta al intendente y básicamente lo que pretende es que el intendente asuma sus responsabilidades frente a la ciudadanía, porque bajo él recae la responsabilidad del ordenamiento territorial y a su vez como policía edilicia. Venía escuchando también un poco las acotaciones que cada una venía haciendo en base a lo que es progreso y evolución, y que hay como una básica en la ciudadanía de negarse a los cambios. Nosotros como colectivo estamos apostando a los cambios, apostamos al progreso, apostamos al desarrollo y no estamos posicionados en contra del ferrocarril. Lo que estamos sí es muy en contra de un ferrocarril que avasalla los derechos humanos, los derechos sociales, los derechos de vivienda, los derechos a tener un territorio que esté contemplándose el medio ambiente de calidad, porque eso repercute en la calidad de vida. Marcelo, y quiero erradicar un poco de que... Marcelo, ustedes Sí. lo que no están de acuerdo, digamos, no es es con el trazado, por dónde va a pasar el tren, ¿verdad? Es eso. Sí, es el trazado y es las condiciones en las que el tren está dispuesto, o sea, en cómo se encara el proyecto del tren del ferrocarril. Voy a remitirme a hechos, porque si hablamos de supuestos, las opiniones son infinitas. A ver, el lunes hubo un consejo de ministros en Pueblo Centenario, en Durazno, Sí. y el presidente de la República confesó porque le encargó al ministro Rossi que escuchara los reclamos de los vecinos de Sarandí Grande y junto con el intendente en reunión con vecinos del lunes, que fue el Consejo de Ministros. Ayer que se resolvió, el tema quedó resuelto en que se va a quitar del medio de la ciudad para la zona rural. Eso es reconocer que el impacto del tren es altísimo. Ya lo había dicho la Dinama, que tiene un impacto a nivel C que es lo más alto. Entonces, si eso se reconoce para el pueblo de Sarandí Grande, que es una ciudad... Es una ciudad, sí, y lo pasa por el medio, pero densamente poblada, es muchísimo menor que comparativamente con Montevideo. Montevideo tiene una población multiplicada por 200 a lo que es la población de 7.000 habitantes de Sarandí Grande. Entonces, si ese impacto se reconoce para Sarandí Grande, es ineludible de que se tendría de que reconocer que también hay un impacto altísimo para la ciudadanía que está viviendo en las manzanas que están linderas a la traza del tren. Entonces lo que se solicita al intendente de Montevideo es que cumpla con el ordenamiento territorial
y que en función de sus responsabilidades, porque les cuento algo, o sea, tenemos información de que el intendente va a renunciar a fines de enero, pero el sábado se va de viaje 10 días. Entonces, cuando nosotros vinimos el viernes pasado a solicitar una reunión, luego de meses y meses de mails y llamadas telefónicas, sí, la semana pasada vinimos a personarnos a la intendencia para que nos dieran una reunión, pero mails y llamadas telefónicas lleva meses y el intendente no concede esa reunión para que pueda escuchar a los vecinos. Entonces, ese día, el viernes pasado, nos conceden una reunión para el 15 de marzo, cuando el intendente de Montevideo ya no va a estar en funciones. Entonces, parte del contenido que dice esta carta es que él como intendente, que sabe de la instalación de UPM y del ferrocarril desde el año 2012, no puede en cuestión de meses sacarse la responsabilidad de encima y adjudicársela al sucesor, que no fue elegido por el pueblo, no fue votado, sino que fue el intendente el votado. Entonces queremos que el intendente asuma sus responsabilidades como intendente y tome posición frente al proyecto del ferrocarril central, porque no es que no tenga responsabilidades, el intendente tiene las más altas responsabilidades frente al ordenamiento territorial. Marcelo, yo leyendo la carta que ustedes armaron, que ustedes publicaron, dice, siendo pasible en caso de no expedirse, hablando del intendente, de responsabilidad por omisión en relación a su deber de velar por la integridad sanitaria de la ciudad de Montevideo y la protección de sus habitantes. Ustedes, si él no, digamos, no los recibe, ¿piensan seguir un paso más? ¿Hay algo legal que ustedes puedan hacer frente a esto? El colectivo está trabajando día a día en todas las instancias que le pueden surgir para afrontar el problema. Tenemos, sí, vamos a decir, trabajado el tema jurídico. Tenemos un equipo jurídico. Nuestra vecina Sonia Gómez, que está a mi lado, es vecina afectada, pero a su vez tiene la condición de ser doctora en Derecho y trabaja con un grupo de abogados que está planificando, digo, en caso de que las autoridades no asuman sus competencias, sus responsabilidades en estos términos, sí acceder a esa otra instancia. No sé si va por ahí la pregunta. Sí, sí. ¿Cuál sería esa instancia? Bueno, hay instancias que son nacionales y instancias que son a nivel internacional. Yo no soy un, vamos a decir, especialista en el derecho, pero tiene que ver con el principio precautorio. Perfecto. Ahora, si querés, yo te podría pasar con Sonia y que te pueda hablar desde el punto de vista legal o jurídico. Marcelo, antes me gustaría hacer una puesta a punto de qué es lo que ustedes temen que vaya a pasar con su estilo de vida y con sus viviendas una vez que esté el tren funcionando. Mira, yo había pensado que metafóricamente les podía explicar esto, porque es una pregunta recurrente. Si nosotros estamos en contra o a favor del ferrocarril, entonces si tenés objeciones al ferrocarril, se deduce que estás en contra. Eso es un error conceptual. Yo le digo, ¿no? Si a mí me preguntan, fuera diabético yo, y me preguntan si el helado me gusta, el helado me gusta, pero el helado tiene que tener determinadas condiciones para que yo lo pueda consumir. Si yo me tomo 20 helados por día, seguramente me va a afectar mi salud. Lo mismo pasa con el tren. Nosotros estamos rotundamente en contra en que se refuncionalicen las vías del tren para pasajeros y para carga, pero respetando los umbrales que están técnicamente, vamos a decir, estudiados, que puede soportar, por ejemplo, las personas en cuanto a su salud y las viviendas. Es decir, si nosotros estamos frente a un proyecto que no ha transitado adecuadamente los procesos legales de certificación que avalen por técnicos profesionales que no impactan a la salud y que no impactan sobre las viviendas, bueno, podríamos estar de acuerdo. Pero ¿por qué? Si tenemos todo tipo de ministerios y dentro de ellos a especialistas que podrían haber transitado un proceso transparente que avalara cada uno de los procedimientos que hacen al ferrocarril, tanto en la etapa de la construcción como en la etapa operativa. ¿Por qué no tenemos esa instancia? Porque hemos tenido que transitar en el oscurantismo, en tener que rascar en las web y 1800 páginas para extraer algo de información. Todo un trabajo de investigación que hemos tenido que hacer los vecinos porque las autoridades han estado absolutamente omisas.
Te quiero hacer una consulta. Estuvo con nosotros hace unos días charlando el ministro Rossi y aquí le consultábamos si tienen un plan de contingencia como para responder a los vecinos en caso de que se construya el ferrocarril y efectivamente los afecte. Él dijo que sí. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Tienen notificación de esto? ¿Han tenido algún acercamiento? Bueno, el ministro puede decir lo que se le ocurra. Ahora, hay una instancia que es la de la Dinama. La Dinama todavía no presentó nada respecto a eso. Y hay otra instancia, que es la del propio Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que es el estudio de impacto territorial. Y tampoco han presentado absolutamente nada. Absolutamente nada. Entonces, en base a decir y a supuestos, digo, cualquier autoridad puede decir cualquiera. El propio presidente de la República puede decir que porque no hubo peces de dos cabezas, el Río Negro no tiene un nivel de contaminación nocivo para la salud. Lo puede decir el presidente también. Marcelo. Pero al mismo tiempo que el presidente dice eso, tenemos a especialistas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República que dicen todo lo contrario. Entonces, ¿en base a qué nos vamos a apoyar? ¿A supuestos o en base a evidencias? Marcelo, estos estudios de impacto ambiental y territorial ya se hicieron, no están los resultados. Bueno, no podemos hablar en base a lo que no sabemos. Hay resultados, tienen que conocerse. Si se hicieron, que los difundan y que sean serios. Que no sea como ocurrió en cuanto a la Dinama, que se hizo la presentación pública mediante las audiencias públicas y luego tuvieron los contenidos que se presentaron en esas audiencias públicas, tuvieron rectificaciones posteriores a la presentación que se hizo frente a la ciudadanía, cosa que es absolutamente irregular. Eso no puede ocurrir. Cuando se presenta ante la ciudadanía, tiene que estar acabado y definido, y luego que se presentó no se pueden hacer agregados. Tendría que transcurrirse otra nueva instancia de audiencia pública para que los ciudadanos puedan hacer descargos frente a esto. Claro. Oye, una consultita. La ley de ordenamiento territorial, según tenemos entendido, otorga a las intendencias municipales competencias para aprobar o desaprobar proyectos de obras nacionales o regionales. ¿Están alineadas las diferentes intendencias con referencia a este tema? Porque es largo el trazado, digamos, de esta línea de ferrocarril, ¿no? No, evidentemente no están alineadas. Digo, a nivel de los hechos no están alineadas. Los vecinos de Sarandí Grande han podido acceder a que el intendente y el alcalde de la localidad se reunieran con ellos. Ellos les presentaron las disconformidades, todas las dudas que tenían. Y a los poquitos días, creo que 3 o 4 días después de esa reunión que se hizo en un gimnasio en la ciudad de Sarandí Grande, ellos acudieron al despacho del ministro Rossi con los vecinos, o sea, el intendente y el alcalde de Sarandí Grande, y ahora que se sucedió el Consejo de Ministros en Pueblo Centenario, ya nuevamente, a posterior de la indicación del presidente de la República, volvieron a acceder a juntarse con el ministro, con el Setelich, que es el segundo de Rossi, y se hizo esta declaración de que la vía se iba a sacar de la ciudad. Eso no ha ocurrido con Montevideo y tampoco ha ocurrido con Canelones, por ejemplo. Marcelo. Los vecinos han querido reunirse con... Sí. Perdón, termina tu idea y voy al siguiente paso. No, termina. No, decía que esto no ha podido ocurrir, aunque lo hemos buscado intensamente. Bien. No hemos podido acceder a reunirnos ni siquiera con el intendente. Claro. Y es evidentemente que existe, vamos a decir, una interna entre el nivel nacional del gobierno y el nivel departamental, que a pesar de que son del mismo partido político, no han podido trabajar en equipo para llegar a una mejor solución. Bueno, iba un poco a eso, porque según tenemos entendido, el lunes, el 25 de febrero, ustedes van a ser recibidos por la Junta Departamental de Montevideo. Eso por un lado. Por otro, ¿ustedes creen que quizás Martínez no los ha recibido antes por un tema político? Estamos en año electoral y más allá de que en realidad el partido de gobierno y Daniel Martínez forman parte de la coalición del Frente Amplio, también hay una lucha de poderes en los sectores. ¿Creen que tiene algo que ver con esto? Y yo creo que o sea, no caben dudas sobre esto. Que sí, que está tratando de eludir su responsabilidad. O sea, un intendente que puede, porque ese mismo día Canal 4 cubrió en la mañana, el viernes pasado que vinimos acá a solicitar la reunión, Canal 4 cubrió una jornada de castraciones donde se apersonó el intendente
de Montevideo. El intendente tiene tiempo para ir a jornadas de castración o tiene tiempo para dedicar a todo su equipo de directores a trabajar en un supuesto Silicon Valley que se va a hacer en ENAFE y no ha tenido tiempo de dedicarse responsablemente a atender lo que es no un supuesto futuro, ¿no? Es una realidad inminente que se está, vamos a decir, constantemente anunciando que va a comenzar las obras. Y estamos hablando de la afectación de 35.750 personas. No podemos poner esa desproporción dentro de las funciones que desempeña el intendente, que tiene tiempo para ir y presentarse en una jornada de castraciones cuando no tiene otra cosa que hacer que política proselitismo, porque no es doctor veterinario. No tiene nada que ir a hacer en una jornada de castraciones, pero sin embargo no le ha concedido al grupo de vecinos que está de lleno trabajando en la temática del ferrocarril, no le ha concedido una reunión para escucharlos. Nosotros no queríamos que él nos diera su posición absolutamente acabada frente al tema, porque los argumentos son que todavía lo están estudiando. Ahora, los vecinos que han dedicado horas de vida, de sueño, de trabajo, que hemos enfermado por dedicarnos de esto de lleno, él no ha tenido ni siquiera la instancia de poder reunirse en la sala de acuerdos, en un despacho, a escuchar a 3, 4, una representación de vecinos. Marcelo, me imagino que eso les habrá sorprendido, porque estoy leyendo acá la carta que ustedes le enviaron, en donde dice que él manifestó a la opinión pública que de realizarse este proyecto, esto cuando la propuesta fue presentada al Ministerio, ¿no? De realizarse este proyecto Ferrocarril Central del modo como está formulado, 1,5 millones de habitantes de Montevideo deberían mudarse de la ciudad por el impacto negativo, tanto en su fase de construcción como en su fase operativa, y continúa. ¿Esto, ustedes lo habían escuchado decir esto? Sí, hablas Barcas, ¿verdad? Sí. Bueno, eso lo dijo el intendente Martínez cuando esto estaba en el año 2017 en proceso, se animaba a salir a hablar. Esa pregunta que ustedes me hacían, si hay un conflicto interno entre el nivel nacional y el nivel departamental de gobierno. Claro que lo hay. El intendente, en inicios del 2017, se presentó con Yamandú Orsi, el intendente de Canelones, y su persona, asistieron a una entrevista en Perspectiva de Emiliano Cotelo, donde él declara que el 1,5 millones de habitantes de Montevideo, si se hace este proyecto, se iba a tener que mudar de Montevideo porque iban a ser insoportable vivir ahí. Entonces, si él, con la investidura de intendente, hace ese tipo de declaraciones, digo, ¿qué mínimamente pueden hacer los vecinos que alarmarse y preocuparse? Es la básica, ¿no es cierto? El intendente fue que dijo, estudiando ese proyecto, que el 1,5 millones de habitantes iba a estar impactado por el grosso error que es implantar este tipo de proyecto. Marcelo, queremos agradecerte este contacto telefónico. Seguiremos paso a paso las instancias que tienen que ver con esta posibilidad de diálogo con el intendente y ver cómo sigue el tema. Nuestro saludo a Sonia también, que quedó por allí y que acompañó hoy este contacto. Te mandamos un abrazo. Bueno, le transmito tus saludos a Sonia. Gracias. Muchas gracias por la oportunidad de poder comunicar. Un placer como Gracias. siempre. Hasta pronto.